Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con Desde cierto punto de vista, la obra que nos invita a revivir una nueva esperanza a través de los ojos de personajes secundarios, aportando nuevas perspectivas y giros sorprendentes a la historia que todos conocemos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en Instagram para que no se pierdan ninguno de estos relatos. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo que revela otra faceta oculta de esta galaxia muy lejana. Historia 10. El Rodiano sin suerte, por René Adie. Hoy sería el día. Greedo lo sabía desde la noche anterior mientras observaba el atardecer binario en el horizonte brumoso de Tatooine. Después de muchos largos años, finalmente la justicia se ejercería sobre Han Solo. El cazador de recompensas rodiano sintió que algo se encendía y se quemaba en lo profundo de su pecho. Una satisfacción que le había sido negada desde hacía largo tiempo. Hoy, Greedo planeaba poner a esa arrogante escoria corelliana de vuelta en la fosa séptica a la que pertenecía. Sus ojos oscuros se entrecerraron ante una ráfaga ondeante de arena mientras avanzaba por las calles sinuosas de Mos Eisley hacia una cantina conocida. Una sonrisa casi logra curvear sus labios verdes cuando la entrada en forma de arco apareció. Para su suerte, su presa había sido vista el día anterior buscando hacer negocios en el mismísimo lugar en el que Greedo siempre hacía los suyos. Desde luego, ambas clases de tratos diferían enormemente. El corellano cobarde no era más que un contrabandista cualquiera, mientras que Greedo hacía negocios con la vida de la gente. Incluso había empezado a tomar recompensas del señor del crimen más grande del borde exterior, y todos sabían que Jabba el Hutt era muy particular cuando se trataba de sus asociaciones. A excepción del cobarde de Han Solo, desde luego. Greedo hizo un gesto de desdén al grupo de Jawas encapuchados que estaban agachados afuera de la puerta de la cantina. Jamás entendería qué era lo que un celta había encontrado tan atractivo en solo años atrás. El contrabandista siempre había sido una pobre excusa de hombre, mientras que un celta siempre había sido todo lo que Greedo apreciaba en una mujer. ¡Qué desperdicio! Haciendo a un lado de una patada al Jawa más cercano, Greedo caminó a zancas por la entrada, evitando hacer contacto visual con alguno de los presentes. Fijó la mirada en el bar que se encontraba en el empolvado centro de la cantina de Chalmun. Afortunadamente, la banda estaba tocando una música menos nociva que la de costumbre. Su tolerancia a esos beats en particular tenía un límite, especialmente sin el consuelo de varias bebidas en su estómago. Aún así, era un fondo adecuado. La sintonía discordante de Figuring Dan y los Modal Notes solía ir acompañada de alguna riña ocasional. Desde que recordaba, el puerto espacial de Mos Eisley había sido un faro para el arte del bajo mundo. Era el mismo bajo mundo de la niñez de Greedo, cuando había sido traído desde Rodia para vivir en Tatooine. Por suerte para él, su presa había decidido establecer su residencia temporal en uno de los planetas de Greedo. Hoy sería el día. Greedo se sentó en el bar y, con un gesto, le pidió una bebida al despectivo cantinero. Se quedó viendo cómo brillaban débilmente los tubos de plata y latón por encima de él y bajo los remolinos de humo provenientes de los narguiles. El vaso de rojo corellano giraba entre sus manos mientras esperaba a su presa en silencio. Después de tomarse 3 de estas bebidas, su atención se enfocó en la llegada de un altísimo Wookiee. Ya que Chalmun, el abastecedor del lugar, también era un Wookiee, no era raro ver a estas bestias grandulonas por estos lugares. Sin embargo, este Wookiee en particular llamó la atención de Greedo. Sus largos dedos verdes apretaron su vaso. De reojo, Greedo observó que el Wookiee empezaba a hacer sus rondas. Observó y esperó. «Oye», gritó el cantinero señalando por encima del hombro de Greedo. Su rostro ya de por sí desdeñoso se contorsionó con irritación. «No le servimos a los de su tipo aquí». Greedo volteó detrás de él para ver a un chico de ojos muy abiertos con 2 droides detrás de él. El chico se veía justo como la clase de tonto que no sabía de la vida y posiblemente moriría por ello antes de tiempo. ¿Por qué alguien traería droides para que ocuparan el espacio de clientes vivos que respiraban y bebían? Greedo no podía entender. ¿Qué?, preguntó el chico, abriendo incluso más sus ridículos ojos. El cantinero se lo dejó muy claro. Tus droides tendrán que esperar afuera. Bajando los hombros, el chico le murmuró algo ininteligible a sus droides. El tonto tendría suerte si sobrevivía lo suficiente para tomar otra bebida en la cantina de Chalmun, ya ni se diga de su vida en general.
Piltrafa de Banta sin procesar. Refunfuñando para sí, Grido volteó nuevamente al bar y siguió ignorando el parloteo sin sentido de aquellos sentados cerca de él mientras la banda cambiaba de melodía. Su mirada se detuvo en una atractiva y joven criatura sentada del otro lado, con unos ojos que brillaban como el cañón de un blaster recién pulido. Unos ojos iguales a los de un celta. Maldita fuera por haber sido tan tonta como el chico de los droides. Grido la habría amado como ella merecía ser amada. No habría coqueteado con ella para pasar el rato como lo había hecho esa escoria corelliana. Grido siguió observando al primer oficial de Solo desde su periferia, esperando su momento. Si era paciente, el Wookiee llevaría a la presa de Grido directo a sus garras y a la justicia que lo esperaba desde hacía mucho tiempo. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por voces elevadas. El mismo chico torpe se había involucrado en el inicio de un altercado exactamente con el tipo de criatura que lo llevaría a su inevitable fin. Viéndolo bien, ¿qué clase de camisa traía el chico? ¿Qué clase de simplón viste de blanco en un puerto espacial tan sucio como Mos Eisley? Como era de esperarse, el chico salió volando hacia una mesa a la primera señal de una palabra de enfado. Distraído por la conmoción que siguió, Gredo se dio la vuelta a tiempo para ver que un hombre viejo en una peculiar túnica sacaba un arma de la que él solo había escuchado de pasada, pero que nunca había visto en persona. Un antiguo sable hecho de una punzante luz azul. El arma rugió por los aires y el brazo cortado del instigador golpeó el piso casi en el mismo respiro. En medio de los gritos entrecortados, Greedo se rió solo. Sin el menor estremecimiento, los beats siguieron tocando su música sin melodía. Después de todo, ese tipo de disturbios no eran para nada inusuales en un lugar como la cantina de Chalmun. De hecho, si el proveedor del establecimiento hubiera estado presente, sin duda habría disfrutado del espectáculo. Los Wookiees tenían la reputación de disfrutar de un buen desmembramiento tanto como cualquier rodiano. Al pensar en eso, Greedo estiró su cuello más cerca del particular Wookiee que había visto antes. El enorme desconocido cubierto de piel se había acercado al bar y ahora se encontraba en medio de una murmurante conversación con el viejo que poseía el sable destellante. Greedo permaneció encorvado y alerta mientras el Wookiee señalaba a alguien que merodeaba por los rincones más oscuros de la cantina. Su estómago se apretó en una espiral de nudos. Solo estaba en su camino. Un momento después, el altanero cobarde se dirigió hacia una mesa a la izquierda del bar y empezó a platicar con el viejo del sable y el chico tonto. El nudo en el estómago de Greedo se volvió un revoltijo. La anticipación ardía por todo su cuerpo, mezclándose con esa misma satisfacción como una flama encendida. Hoy sería el día. Greedo se hundió más en su taburete y siguió esperando su momento, su oportunidad. Se mantuvo en silencio y quieto mientras un contingente de tropas imperiales se formaba frente al bar, atraídos por la conmoción de hacía un rato. El cantinero les indicó con gusto el lugar donde se encontraban el chico tonto y su viejo guardaespaldas, quienes se agacharon rápidamente para evitar ser vistos. La ira de Greedo se disparó. Si los Stormtroopers pensaban detener a Solo, perdería su oportunidad. Por un momento pensó en confrontarlo de una vez por todas, sin preocuparse por la presencia de los lacayos imperiales. Pero era demasiado arriesgado, y Greedo no podía arriesgarse a la posibilidad adicional de despertar la ira de Shaba. Si Greedo decidía actuar sin precaución, podría perder la oportunidad de ver a su enemigo al rostro y experimentar la satisfacción suprema de ver cómo Solo se retorcía de miedo, como el cobarde que era. Greedo se levantó del bar y se movió entre las sombras más cerca del nicho en el que Solo estaba sentado con su primer oficial, sonriendo como si no tuviera ni una preocupación en toda la galaxia. Un suspiro de alivio pasó por los labios de Greedo cuando los Stormtroopers pasaron junto a la mesa y siguieron su camino. Tan pronto como el Wookiee se marchó y Koi solo se levantó de la mesa, Greedo se puso en acción y sacó el blaster de su pistolera. No perdería esta oportunidad. Hoy sería el día. ¿Vas a alguna parte Solo?, dijo Enjotes mientras empujaba el cañón del blaster en el chaleco de Solo. Sí, Greedo, de hecho, justo iba a ver a tu jefe. El cobarde retrocedió, empujado hacia el mismo nicho, con las manos alzadas como si tratara de transmitir un deseo de paz. Dile a Jabba que tengo su dinero. Se sentó en la mesa. Es demasiado tarde, dijo Greedo mientras se sentaba frente a Solo.
Una linterna blanca brillaba frente a él, bañando el aire entre ellos de una fría luz. Solo se encorvó en el respaldo del banco, con una entretenida sonrisa a medias que empezó a curvarse de un lado de su rostro. La furia explotó en el pecho de Grido. Debiste haberle pagado cuando tuviste la oportunidad. Jabba ha puesto un precio tan alto a tu cabeza que todos los cazarrecompensas de la galaxia estarán buscándote. Tengo suerte de haberte encontrado primero. Se rió en voz baja. Tal vez la suerte no había tenido nada que ver. Había sido su paciencia, su intuición, su odio. Tal vez si un celta pudiera verlos ahora, no habría cometido el mismo error de muchos años atrás. El odio llenaba el hueco que había en el corazón de Grido. Al ver a Solo subiendo una de sus piernas con botas a la mesa y sonriendo con casual arrogancia, la ira creciente de Grido solo se acentuó. La sombra de un ceño fruncido apareció en el rostro de Solo, pero se fue casi en el mismo instante. Sí, pero esta vez tengo el dinero. Agitó su mano izquierda por el aire, una vez más la imagen de la suprema arrogancia. Si me lo das, tal vez olvide que te encontré. ¿Olvidar? Grido jamás podría olvidar, pero con gusto tomaría el dinero de esa escoria antes de entregárselo a Jabba. O tal vez dispararía y le haría un hoyo al pecho de Solo, al igual que un celta se lo había hecho a él. Solo hizo una mueca de irritación. No lo tengo aquí conmigo. Volteó a ver por encima de su hombro y empezó a juguetear con sus dedos sobre la áspera pared a sus espaldas, como si jugara con algo que solo él podía ver. Su cabeza recargada contra la brillante moldura por encima de la banca. Dile a Jabba. Jabba ya ha tenido suficiente de ti. Una irritación inconfundible acompañaba las palabras de Grido. No tiene tiempo para contrabandistas que dejan sus cargamentos al primer avistamiento de un crucero imperial. Incluso a mí me han abordado de vez en cuando. Su réplica fue cortante. ¿Crees que tuve opción? Puedes decirle eso a Jabba. Tal vez solo te quite tu nave. Los dedos de Grido acariciaron el gatillo de su blaster. La mano izquierda de Solo cayó de la pared, sobre mi cadáver. Cualquier rastro persistente de diversión que quedaba desapareció de sus ojos cuando una sombra descendió sobre sus rasgos. Esa es la idea. Un aire de triunfo se extendió por el cuerpo de Grido, mientras la satisfacción que había sentido comenzaba a sentarse de nuevo. He estado esperando esto por mucho tiempo. Sonrió y la paz que sintió llenó el aire a su alrededor con una extraña dulzura. Por fin la venganza sería suya. Viviría para ver cómo Jabba le quitaba a Han Solo la única cosa que el cobarde apreciaba. Y sería glorioso. Sí, lo imagino. Solo volteó hacia un lado como pensando en algo. Lo último que vio el Rodiano sin suerte fue un destello de luz brillante. Su último recuerdo fue el de la amarga injusticia. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Desde cierto punto de vista. Un recordatorio de que cada personaje, por pequeño que parezca, tiene una historia valiosa que contar dentro de la saga. Déjame en los comentarios qué te pareció este relato, suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en Instagram para seguir compartiendo esta pasión por Star Wars. Nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza los acompañe.